Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los futuros abogados. Es un verdadero gusto saludarles hoy 6 de marzo del año 2022. Vamos a compartir una convivencia más en este acto de conferencia o charla en relación al derecho civil como parte de la preparación para cursos de privado o como cursos de derecho privado. Deseo que estén bien, donde quiera que se encuentren. Abrazos virtuales para todos. Bendiciones y no olviden que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bienvenidos a todos y empecemos en la clase de hoy revisando el objetivo que nos hemos planteado. Pretendemos fortalecer conocimientos jurídicos conceptuales en relación a los bienes, formas especiales de propiedad, modos de adquirir la propiedad en coherencia o en congruencia con el fundamento sustantivo que es el Código Civil vigente en Guatemala. Es esa nuestra intención, fortalecer los conocimientos jurídico-conceptuales que todos ustedes tienen en relación al derecho civil. Y ya hemos platicado. En las clases anteriores estuvimos platicando básicamente sobre los bienes. Recuérdense que los bienes no son más que las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que nuestro Código Civil las tiene clasificadas esas cosas o esos bienes solo en bienes inmuebles y bienes muebles. Hoy un poquito más centralizado en lo que es la propiedad. Y la propiedad, recordemos que es el derecho de gozar, de usar, de disfrutar y básicamente de disponer de los bienes dentro de los límites y atendiendo las limitaciones que las leyes establecen. Cuando hablamos de la propiedad, la tenemos que reconocer, no como un derecho absoluto, porque tiene algunas limitaciones. La Constitución Política de la República de Guatemala, recuerdan ustedes, en su artículo 39, conceptualiza, define esta figura y la tenemos regulada. Si usted tiene la Constitución Política de la República, revisamos ahí que se garantiza la vida privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de ese derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Hablar de propiedad privada y hablar de que va a desarrollarse como una acción del gobierno, del Estado, mejor dicho, en beneficio de los guatemaltecos. Cuando leemos el artículo 464 del Código Civil, también que desarrolla exactamente la norma constitucional que ya relacionamos, ese instituto sustantivo que tiene el Código Civil regula que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes, pero dentro de los límites con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Y alguna de las
observancias, alguna de las limitaciones o límites que establecen las leyes, la encontramos nosotros en el decreto 5-29. Este decreto que fue creado para regular la expropiación. Y cuando hablamos de expropiación, entonces allí nos damos cuenta que la propiedad no es un derecho y que uno de los límites, aparte de lo que ya platicamos en la clase anterior, es la expropiación. ¿Y cuál es el objeto realmente de la expropiación? Si ustedes revisan, y quiero suplicarles que tengan su decreto 5-29 o la ley de expropiación, el objeto realmente de la expropiación es por causa de utilidad o necesidad pública, siempre que sea de interés social. Cuando eso surge, cuando eso se da, allí está reflejado el objeto de la expropiación. Estos bienes que estén o no en el comercio, y en el caso de la propiedad privada, puede ser objeto de expropiación si hay utilidad, si hay necesidad pública que satisfacer. ¿Quiénes pueden instar la expropiación? La expropiación pueden instarla indistintamente el Estado en los casos que la ley establece, las municipalidades también, los contratistas o concesionarios de servicios públicos, las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas y por supuesto la Universidad de San Carlos de Guatemala. Son las personas jurídicas que pueden instar a la expropiación. Y está el procedimiento, por supuesto, en esa ley. Su indemnización. Expropiar un bien es posible. Ya explicamos por qué. Por necesidad o por utilidad pública. Pero eso de expropiar da el derecho a la persona afectada, al propietario afectado, a que se le pague la indemnización. Y esa indemnización puede ser negociada, puede ser de alguna forma consensuada, pero en caso no pudiese consensuarse, en caso no pudiera existir algún arreglo convencional o conciliatorio entre la entidad que instó a la expropiación y el particular afectado, entonces tendrá que fijarse el monto mediante la intervención de valuadores autorizados que tendrán como base el precio real del bien que ha sido expropiado. Bueno, vemos entonces que la propiedad tiene esa limitación, puede ser afectada por la expropiación. Veamos, continuemos. Tenemos las formas especiales de propiedad. Vamos a ver unas disposiciones generales en relación a qué, a la copropiedad, a la medianería, a la propiedad horizontal y a la propiedad de las aguas. Son temas bien interesantes que hoy los vamos a recordar de forma conjunta con ustedes, respetables futuros abogados. Veamos, esas formas especiales de copropiedad. Dentro de esas formas especiales de propiedad, está la copropiedad. Y existe copropiedad cuando dos o más personas son titulares de un mismo bien. Un mismo bien que pertenece pro indiviso a varias personas. Creo que es importante
que vayamos teniendo en cuenta algunos términos que nos van a servir no solo para nuestra preparación, sino también para poder darle un entendimiento que se ajuste a derecho y que pueda servirnos en un momento de ejercicio profesional o de responder algunas preguntas. ¿Qué es eso de proindiviso? Esa parte de esa norma sustantiva, proindiviso. Cuando hablamos de proindiviso, nos estamos refiriendo a un estatus, a una situación jurídica en la que existen dos o más personas a quienes les asiste el derecho de propiedad en un bien, pero se dice proindiviso porque se mantiene la propiedad parcial de cada uno de los titulares de ese derecho. Y esa situación hace que la cosa o el bien se mantenga, aunque sea como propiedad parcial de cada uno de los que son titulares o propietarios, se mantiene unida, se mantiene íntegra, se mantiene sin división. Muy bien, el artículo 485 es la norma que conceptualiza la copropiedad y reitera que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece a varios propietarios proindiviso. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Bueno, si existe copropiedad, si es copropiedad industrial ya será la ley específica. En el caso de los bienes que ya nosotros hemos revisado, que sabemos que el Código Civil clasifica bienes muebles e inmuebles, establece nuestro código que si existe copropiedad a esa forma especial de adquirir o de propiedad, se le aplican las disposiciones que están en nuestro código. Entonces, esa situación en que las dos o más personas son titulares de un derecho real. Reiteramos, enfatizamos con esto de derechos reales y que no se nos olvide que cuando hablamos de derecho real o derechos reales, nos estamos refiriendo a la propiedad, a la posesión, al usufructo, al uso, a la habitación, a la servidumbre, a la hipoteca, porque el derecho real es esa facultad que puede ejercerse sobre la cosa, sobre el bien. Entonces, copropiedad, varias personas les asiste el derecho real, esa facultad de poder ejercer el dominio sobre un bien. Sigamos, respetables y futuros abogados. La copropiedad ya empezamos a enfocarla y la vamos a encontrar del artículo 485 al 504. Ya dijimos que si no existe una disposición específica o especial en relación a cómo entender, a cómo resolver cualquier contienda, cualquier discrepancia que pueda darse en relación a la copropiedad, está el capítulo específico en el Código Civil, en las normas que ya están anotadas. Muy bien. ¿Qué sucede cuando hay una copropiedad y existe la necesidad de aportaciones? Las cuotas de los copartícipes, o sea, de los copropietarios, también se le llama comuneros, ¿ok? Copropietarios, comuneros. Con dueños no aplicaría mucho, porque nos iríamos a otra figura sustantiva, pero entonces, cuando nos referimos a copropietarios, cuando nos referimos a los copartícipes o comuneros, si existe la necesidad de aportar para el beneficio de la cosa, las cuotas de los copartícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto
en los beneficios como en la carga será proporcional a sus respectivas cuotas. Bueno. Entonces, si existen 2, 3 o más copropietarios, la cuota de participación en monto o el derecho, el porcentaje de derecho que le asiste sobre sobre la cosa, sobre el bien, nos dan la posibilidad de entender que todo lo que tenga como parte de la cuota, ya sea para beneficio o como carga o como contribución para el mantenimiento del bien, debe ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Si soy dueño de la tercera parte de una cosa, ese porcentaje es el que tengo que coadyuvar para, para obtener algún beneficio o para el mantenimiento de la cosa. El artículo 486 le da sustento a la cuota de partícipes y establece que las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, la intervención de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, o sea, comunidad de propietarios, ¿estamos? Comunidad de titulares del derecho sobre el bien, a eso se refiere ahí comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Muy bien. Para el uso y conservación de la cosa común, según su destino, sin perjudicar el interés de los comuneros, de los copropietarios, ese uso podrá hacerse siempre que no impida a otros utilizar o gozar de la parte que le corresponde sobre la cosa. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. Pueden usar cada titular de la propiedad o de la copropiedad un bien, sí, siempre que no afecte o perjudique el interés de la comunidad, o sea, de los copropietarios, ni impida usar el derecho que ellos puedan tener. Dice, todos están obligados a la conservación de la cosa, del bien, que es la masa común, la cosa común, el bien común de varios propietarios. ¿Todos están obligados a conservar? Sí, por supuesto. Pero también puede darse que se renuncie a ese derecho. Veamos. El artículo 487 es el que nos habla del uso común que puede darse a la cosa. Pero veamos el 488. Cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte que le corresponda en el dominio. Si hay 3 copropietarios, hipotéticamente de un edificio, ese edificio necesita mantenimiento, necesita reparaciones, necesita trabajos para su conservación. Muy bien, si son 3 o 4 copropietarios, la obligación es proporcional al derecho que cada uno tenga sobre ese edificio. ¿Y puede renunciar a alguno? Pues puede renunciar, pero lo que generalmente se da en el tracto, en el historial de la copropiedad, es que uno de los copropietarios disponga enajenar, vender la parte proporcional que le corresponda sobre ese edificio.
y puede renunciar a ese derecho. Eso lo establece el artículo 488 del Código Civil. Continuemos. Innovaciones, hablando siempre de copropiedad. Cuando hablamos de innovaciones, solo procede con el consentimiento de los comuneros. Ya explicamos que cuando se les hable de comuneros en términos de copropiedad, se refiere a los copropietarios. Cualquier innovación, cualquier cambio, cualquier mejora que haya de hacerse sobre el bien común, sobre la cosa común, debe proceder con el consentimiento. Si hay que realizar alguna alteración que modifique la cosa común, pues también debe tenerse en consideración el consentimiento de las partes. Ninguno de los condueños podrá sin el consentimiento de los demás. Vean, yo les comparto mi punto de vista. Casi puedo hablar cuando hablamos de copropiedad, les dije que puedo hablar de copropietarios, de copartícipes. De condueños yo me reservo respetar o compartir ese término ahí, porque más se utiliza el término de dueño cuando se refiere a derechos posesorios, pero eso es mi particular forma de ver. Sin embargo, en el artículo 489 del Código Civil, a los copropietarios también se les designa como condueños, y dice que ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios, que represente por lo menos las 2/3 partes del valor total de esa cosa. Entonces, innovaciones, alteraciones, tiene que ser con el consentimiento de los copropietarios. Muy bien, para administración de la cosa común, debe existir acuerdo de la mayoría, y lo que se dice para alteraciones, también innovaciones, también está preceptuado para la administración. Para la administración del bien común, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, que representen por lo menos 2/3 partes del valor total de la cosa. Esto con fines de administración. Derecho de cada condueño es propietario de la parte alícuota. Resaltamos lo de condueño, pero le reiteramos, el copropietario en una cosa común, en un bien cuyo derecho, cuya titularidad le corresponde a 2, 3 o más, cada uno de los copropietarios, copartícipes o cotitulares de ese derecho, a cada uno le corresponde la parte alícuota. Y la parte alícuota no es más que la parte proporcional, de acuerdo, por supuesto, con su cuota de participación. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o gravarla, y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad, la copropiedad. Los condueños copropietarios gozan del derecho de tanteo, que podrán ejercitarlo dentro de los 15 días siguientes
de haber sido notificado del contrato que se pretende celebrar. Derecho de tanteo. Bueno. Cuando uno de los copropietarios, cuando uno de los cotitulares del derecho sobre una cosa ha dispuesto enajenar esa disposición de uno de los copropietarios, hace que nazcan a la vida legal el término que se denomina derecho de tanteo. Significa que antes de enajenar el bien a una persona distinta de los copropietarios, debe darse el privilegio a quien sea de los copropietarios, a quien pueda interesarle esa parte proporcional. Muy bien. Ahora bien, hablando de copropiedad, hay 5 dueños sobre un bien. ¿Será que el mantener la indivisión es una obligación? Mantenerse siendo todos propietarios del mismo bien, ¿es una obligación? ¿O habrá la posibilidad de que alguno de los copropietarios pida la división de la cosa común? Sí, sí puede darse, sí regula la ley. Y de forma taxativa establece: ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. Cuando por disposición legal no puede darse la división, esa es una excepción al derecho que los copropietarios tienen. Sí pueden pedir, sí pueden requerir o solicitar la división de la cosa común. La división de la cosa común, pues existe hay procedimientos para esto, pero lo vamos a ver, veámoslo a continuación mejor. De una vez pasemos para que le demos el sentido a lo que estamos compartiendo. Formas de división de la cosa común. Hay un bien inmueble que le corresponde a 5 personas. Son 5 los titulares. Los 5 tienen ese derecho inscrito en el registro de la propiedad. ¿De qué forma puede dividirse ese bien común? De 3. 1. Por voluntad de los copropietarios. 2. Por el trámite de un juicio oral de división de la cosa común. Y 3. Por solicitud que pueda realizarse ante el juez civil competente, atendiendo lo que preceptúa la ley reguladora de procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre bienes inmuebles pro indivisos. 3 formas: voluntaria, por juicio oral de la cosa común y por el procedimiento para desmembrar derechos sobre bienes inmuebles que tengan varios dueños. Muy bien, empecemos con la primera forma de división de la cosa común. Una división de la cosa común que es muy rápida, que es accesible, que es, diría yo, que no implica mayor gasto, ni dilación, ni trámite, ni nada, es la partición voluntaria. Son 5 propietarios de un bien. Los 5 voluntariamente disponen ponerle fin a la proindivisión, ponerle fin a la cosa común, y acuden ante el notario para dividirse de forma voluntaria, conciliatoria, ese bien
que ya dejaría de ser copropiedad. Y cuando no existe voluntad para solicitar a un notario y llevarle las medidas y cada quien atribuirse derechos sobre una fracción determinada, si no hay voluntad, si no puede ser división voluntaria, entonces uno de los interesados, uno de los copropietarios interesados, para ser más concreto, puede acudir al juzgado de primera instancia civil del lugar donde se encuentra el bien, a plantear un juicio oral de división de la cosa común, para que sea un juez el que después del trámite del proceso respectivo pueda resolver, pueda determinar la forma y la manera y el monto que correspondería o el área que correspondería, dependiendo de qué bien se trata, a él o a los copropietarios de esa cosa común. Pero también existe el otro procedimiento, el procedimiento para la desmembración del derecho de un bien. Si hay 5 copropietarios y solo uno está interesado, pues puede acudir al juzgado civil. Y va al decreto 8284, que es la ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos, y solicitar de esa manera que se ordene la desmembración del bien o de la parte alícuota que le corresponde sobre ese bien. Bueno, y como reiteramos, lo proindiviso no es más que la situación jurídica o el estatus jurídico en la que a los copropietarios de un bien sin división material del mismo le corresponde a cada uno la parte alícuota, la parte proporcional a su aportación, a su derecho. Muy bien, pacto de indivisión. ¿Podrá existir algún pacto para no dividir el bien? Bien, busquemos eso en el artículo 493 del Código Civil. ¿Será válido el pacto de conservar la cosa común, indivisible, por tiempo determinado? Por supuesto que no exceda de 3 años. Ese plazo podrá prorrogarse por una nueva convención o acuerdo entre copropietarios. La autoridad judicial aló, sin embargo, un juez, cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Para eso es necesario que revisemos el artículo 3 de la Ley Reguladora de Procedimientos de Localización y Desmembración de Bienes Estamos bien con el volumen. Entonces reiteramos. Estoy viendo si tengo algún correo, perdonen, para revisión. Sí estamos. Alguno tenía problemas ahí que nos ayuda a monitorear, pero hemos estado trabajando desde las 2 de la tarde con minutos. Muy bien, perdón, este lapsus. Entonces, hablando de concepto de proindivisión, ya dijimos, ya hablamos también del pacto de indivisión que puede darse y que un juez puede ordenar la división antes del plazo de 3 años que establece el artículo 493 del Código Civil. Pero también estábamos hablando de localizar el artículo 3 de la Ley Reguladora de Procedimientos de Localización y Desmembración de Derechos sobre Inmuebles Proindivisos. Vamos a ver, vamos a buscar exactamente ese decreto 8284. Por favor, busquemos el decreto que va a ser de utilidad para nuestra preparación. Es
la ley reguladora de procedimientos de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos. Y el artículo 3 de esa ley establece: pacto de indivisión. No serán aplicables las normas de la presente ley cuando la indivisión provenga de disposición legal o cuando exista pacto expreso de los condominios, en el sentido de conservar la indivisión. En este caso, la inaplicabilidad de la ley será por el plazo de dicho convenio o el de sus prórrogas. Habla también de ese pacto de indivisión. Y así, en esa ley reguladora que le hemos estado mencionando, ley reguladora de procedimientos de localización y desmembración de derechos sobre bienes inmuebles, existe una serie de normas aplicables a la copropiedad y especialmente a la división. E incluso también la excepción que les hablamos de la indivisión o el pacto de indivisión, que está regulado en el artículo 493 del Código Civil y el artículo 3 del decreto 8284. Muy bien. ¿Será que hay improcedencia en la división? Vamos a ver. Pasemos. ¿Cuándo es improcedente la división? Improcedencia la división. Hay una copropiedad. ¿Cuándo es improcedente la división? Si al hacerla resulta inservible, se regula su venta y su partición o repartición del precio. Un ejemplo: ninguno de tantos instrumentos que hemos tenido la suerte o la fortuna de contar con la confianza de personas. Recuerdo que una señora de muy avanzada edad llegó a mi oficina a requerir mis servicios porque era propietaria de un bien inmueble de 2 niveles. 2 niveles, y dijo que ese bien inmueble quería otorgárselo en donación, pero en copropiedad a 8 hijos. A 8 hijos. Me preguntó si era posible o si es factible, si es donar, vender, es posible a 1 o 2 de las personas que uno quiera. Muy bien. Entonces, se hizo la donación por medio de gestor de negocios o gestores de negocio, porque ella no tenía o no quería que se enteraran los hijos de la manera en que había dispuesto del bien. Eran 7 hijos biológicos y un hijo que no obstante no era hijo biológico de ella con su esposo, pero había sido valorado por ella como una buena persona. Entonces tomó en cuenta a las 8 personas, 8 hijos. Se hizo el otorgamiento. Y cuando revisamos el instrumento donde la otorgante hacía valer su derecho, resulta que era un edificio de 2 niveles con 8 metros de frente por 20 de fondo. ¿Aló? ¿Procede la división allí? ¿Será que los 8 hijos pueden decir, bueno, soy dueño, somos 8 hijos, son 8 metros de frente, a mí me toca el metro que está entre el esquinero, entre el oriente y el sur, y no se puede? Entonces allí es donde tiene esa parte de la realidad, es la que está regulada en el 494. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulta inservible. Si cada quien va a querer adueñarse de un metro, que cabe en un metro, por el fondo, no. Iba a resultar inservible. Allí,
Cuando ella falleció, llegaron a mi oficina los 8 hijos y entonces se acordó la venta del bien y la repartición del precio de manera proporcional. O sea, la parte alícuota que le correspondía a cada uno fue la parte en dinero que se le cedió o que se repartieron después de la venta hecha del bien, porque ahí no procedía la división. ¿Qué sucede si hay deudas por uno de los comuneros o de los copropietarios o por varios comuneros? Las deudas contraídas en pro de la comunidad y durante ella no está obligado sino el condominio que las contrajo, quien tendrá acción contra los otros para el reembolso de lo que hubiere pagado. Si la deuda hubiere sido contraída por los comuneros colectivamente, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad, están obligados al acreedor por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros para que se le abone lo que haya pagado de más respecto a las cuotas que le correspondan. Bueno, la deuda o por quién, el comunero que contrajo la obligación o por todos, atendiendo el presupuesto que hemos leído. Acotamiento. ¿Es posible el acotamiento de tierra? Sí. Si para labores agrícolas, si hay oposición, se acude al juez. Acotamiento. Leamos el artículo y eso nos va a ayudar. Si tiene su código civil, el 496. Cada uno de los comuneros, de los copropietarios, en una tierra podrá pedir que se acote una parte proporcional a su cuota para explotarla con labores agrícolas. Va, pues, que se haga un levantamiento, una medición topográfica y que se le asigne la parte de la tierra que le corresponde. ¿Para qué? Para destinarla a las labores o a la explotación agrícola. Es posible entonces el acotamiento, la medición, el levantamiento topográfico, el determinar una fracción para el comunero o el copropietario que quiera destinar su parte o una fracción a la actividad agrícola. ¿Y qué sucede si se opone alguno de los otros copropietarios? Si los demás comuneros se negaren a concedérsela, podrá acudir al juez local para que resuelva. Por supuesto, un juez de primera instancia sí, para que resuelva esa situación. Él quiere disponer de la parte de la tierra que le corresponde y está pidiendo que le mida una fracción. Los demás no quieren, pues, ¿qué hay que hacer? Acudir al juzgado. Otorgada la parcela, los gastos y los frutos de ella pertenecerán exclusivamente al comunero que la haya obtenido. Hablamos entonces de el derecho de pedir acotamiento o medición de una parte. Muy bien. Vamos con sanciones por distracción de fondos. Por supuesto que puede darse y cuando cesa la copropiedad, pero ¿qué sucede con distracción de fondos? ¿A qué se refiere eso? Cada comunero debe a la comunidad lo que saca indebidamente de ella, algún provecho, algún producto que obtenga. Ese copropietario, ese comunero, se lo debe a la comunidad, se lo debe a los demás copropietarios, incluidos los intereses legales del dinero común que haya empleado en su propia o sus propias atenciones. Y responderá también de cualquiera daños que haya causado en el bien o cosa común. ¿Cesa la copropiedad? Sí. ¿Por división, pérdida o enajenación o por consideración, consolidación en un comunero? ¿Cuándo cesa la copropiedad? Lo dijimos en su momento, hay 3 formas en que cesa la copropiedad: de forma voluntaria, por un oral de división de la cosa común y por la desmembración de una parte atendiendo el decreto que mencionamos 82-84. Pero bueno,
¿Cesa la copropiedad? Sí, termina cuando se divide el bien, cuando se da una pérdida del bien, o cuando hay enajenación, o consolidación en un comunero. ¿Qué significa esto? Que son 5 dueños, pero al final es uno de los copropietarios que ha decidido, atendiendo el derecho de tanteo, de quedarse, de adquirir por compraventa la totalidad de la cosa, incluida la parte alícuota que le correspondía. Allí cesa la copropiedad. Sigamos respetables. Muy bien. Otros aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Formas de copropiedad, 2 formas más de copropiedad, voluntaria y forzosa. Voluntaria, yo quiero ser condueño con otros y compramos entre 2 o 3 un bien, pues hay un acuerdo para que la cosa sea propiedad de 2 al mismo tiempo. Y eso vimos que puede darse por el plazo de 3 años. Pero ¿será que existe alguna copropiedad forzosa? Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte indivisible o inservible, mejor dicho, para el uso al que se destina. Hablamos del edificio aquel. Ahí prácticamente era una copropiedad forzosa, hasta que le pusieran fin a la copropiedad. Instituciones de copropiedad forzosa. Hay 2 formas especiales de copropiedad que realmente constituyen una propiedad forzosa: la medianería y la propiedad horizontal. Aló, hay 2 formas especiales de propiedad que constituyen una copropiedad forzosa, y esta es la medianería y la propiedad horizontal. Ya veremos. ¿Qué derecho nace en la copropiedad? Hablamos del derecho de tanteo hace un momento, que es la facultad de los comuneros de adquirir parte del condueño que quiera vender. Derecho de tanteo. Muy bien. Continuemos, por favor. Aquí vamos. Y ahora ingresamos al mundo de una forma obligada de copropiedad, la medianería. Medianería es una forma de copropiedad y puede darse en paredes, en fosos y en cercas, y sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas. La medianería. Vamos a ver. Reiteremos que esta es una copropiedad forzosa. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca, que sirve de límite y separación a 2 propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. ¿Qué se presume? 1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. 2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y 3. En las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Medianería. Hay paredes que en muchos de los casos se han construido de forma conjunta entre los propietarios de bienes que están a la par, son contiguos, son vecinos, son colindantes. Y cuando esa pared se construye entre las 2 personas o se compra a sabiendas de que existe, estamos ante una copropiedad forzosa. Y esa pared, ¿qué va a significar? Va a significar el límite, la separación a mitad. El 50% del ancho de esa pared le corresponde a un predio y el otro 50% al terreno
contigo, adyacente. Fosos tipo, llamémosle zanjas, llámele usted acequia profunda, etc. Y que también sirve de división o de límite entre un predio y otro. Y las cercas, cerca, llámele cercas vivas, cercas muertas. Licenciado, ¿cuáles son las cercas muertas? Hablemos, por ejemplo, de los muros de contención, como un cerco. Y si están fundidos con piedra y todo, técnicamente se les llama muros muertos o cercas muertas, barreras muertas. Pero también existen, y eso está regulado también en el Código Civil, vallados o setos vivos. Setos vivos. Imagínese un seto o un cerco o una división que sean de árboles de ciprés, que estén sembrados y trazados, reproducidos en toda la parte que sirve de división entre un bien y otro. Esas barreras vivas es el límite entre una propiedad y otra. Es la separación entre una propiedad y otra. Entonces, a ello o a esos aspectos, a esas construcciones, pared, foso, cerca, le llamamos medianería. Y ya sabemos que es una copropiedad forzosa. Dijimos ya cuándo se presume que es medianera. Una pared medianera, un seto medianero, un vallado. Cuando existen y de hecho sirven para diferenciar el límite entre una pared, entre un bien y otro. Esa pared cuya el 50% corresponde a cada uno de los vecinos o predios contiguos, igual si es una fosa, si es un seto vivo, si es un muro de contención, si es una cerca, etc. Pero ¿cuáles son los signos contrarios de la medianería? Hay signos contrarios a la medianería cuando hay ventanas o huecos, así establece la ley, ventanas o huecos abiertos en las paredes divisorias de los edificios. Ahí es un signo contrario de medianería. Cuando conocidamente toda la pared, vallado o seto están construidos sobre el terreno de una finca. Por supuesto, si está en un terreno, si está solo en el terreno del señor A y no abarca en lo absoluto ni una fracción, ni un centímetro en el terreno del señor B, estamos en un signo contrario a la medianería. Cuando la pared soporta la carga de carreras, pisos y armaduras y otras heredades, se puede presumir que no existe, es un signo contrario de la medianería. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades están construidas de modo que la albardía cae hacia una sola de las propiedades. La construcción en sí está en una sola propiedad. Y así, la ley establece todos los signos característicos contrarios a la medianería. Esos hay que buscarlos, hay que leerlos, hay que analizarlos en el artículo 506 del Código Civil. Alón, árboles medianeros. Árboles medianeros. ¿Existen? Claro, se presumen comunes y pueden cortarse si causan daño, pero en acuerdo entre los propietarios de predios o terrenos contiguos. Los árboles que crecen en el seto medianero, en el espacio entre una propiedad y otra, se reputan o se repudian comunes. Y cada uno de los propietarios tiene derecho de pedir que esos árboles reputados comunes sean cortados, probando que de alguna manera le causa daño.
Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Por eso es de que se generan tantos conflictos. Por eso encontramos alteración de linderos, por eso encontramos apeos y deslindes, porque no hay acuerdo entre los propietarios, mejor dicho, de bienes que son contiguos. Y solo pueden removerse los árboles cuando son medianeros. Y al grosor, al ancho de 50 centímetros, sabemos entonces que 25 centímetros le corresponden al predio del señor A y 25 al predio del señor B. ¿Podemos cortar esos árboles? No, salvo que exista convenio entre las partes. Zanjas, ya hablamos de zanjas, o acequias abiertas entre heredades, se presumen medianeras. Algunas van a tener que cartular algún instrumento y van a percatarse que dice zanja de por medio, acequia de por medio. Se presume entonces que esta es medianera. Estamos que está en medio de dos bienes inmuebles. Seguimos platicando de la medianería. Renuncia a la medianería. El propietario del edificio al derribarlo, o de un edificio al derribarlo, puede o no renunciar a la medianería. Eso, si le encontramos la explicación en el artículo 514 del Código Civil, dice que el propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera, ese es el sustento, la norma en sí. El propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera puede, al derribar el edificio, renunciar o no a la medianería. ¿Va a derribar el edificio? Bueno, muy bien. Renuncio a la medianería y dejo esa pared allí, para que sea utilizada solo por el señor A. Pero puede ser también que no renuncie y diga, no, yo derribé el edificio, pero voy a mantener mi derecho sobre la pared medianera. Muy bien. Adquisición de pared medianera por contrato. ¿Será posible? Bueno, el propietario de un terreno o de una finca que esté contigua a otra y donde exista una pared divisoria que no sea medianera, solo puede darle ese carácter en todo o en parte por contrato con el dueño de él. Va, el señor A es dueño de una pared, no es medianera. El señor B dice, esa pared me puede ayudar, puede servir como división entre el predio del señor A y el mío. ¿Se puede adquirir? Claro, mediante contrato, el derecho a pared medianera. Limitación de la medianería. Si el dueño de una parte de la pared medianera tiene servidumbre de luz o de vista, el vecino solo puede adquirir medianería respetando, ¿qué? Respetando la servidumbre, respetando si es de luz, si es de vista, etc. Es importante también tener en cuenta, no se puede abrir ventanas en pared medianera, salvo consentimiento. El dueño de una pared no medianera, ahora hablemos, no se puede abrir ventanas antes de hablar de ventanas en paredes no medianeras. El artículo 523 del Código Civil establece, no se puede abrir ventanas en pared medianera. Ningún propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared medianera. Entonces, no se puede abrir, digamos, ventana
o algún hueco en una pared medianera, salvo que exista consentimiento entre los dueños de los predios que forman parte de esa pared o que se sirven de esa pared medianera. ¿Y el dueño de pared no medianera puede abrir ventanas? Sí, ventanas en pared no medianera. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que da luz 3 metros a lo menos. En todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. De una vez dan las especificaciones técnicas de qué hacer, a qué altura puede trabajarse una pared o una ventana mejor dicho, en una pared no medianera. Bueno, derecho del vecino. El dueño de la finca o propiedad vecina a la pared en que estuviesen abiertas ventanas o huecos, podrá construir pared contigua pegada a la pared. O si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared medianera, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o las ventanas. Expliquemos. Soy dueño de un bien inmueble que colinda con el predio vecino. Y yo construyo atendiendo las especificaciones de ventanas en pared no medianera. Trabajo mis ventanas. Pero el vecino dispone, el señor B dispone construir no para dejar mi ventana útil, no para dejar ese vacío que me siga sirviendo, o sea, de beneficio para mí. Mejor no levanto la pared. No, el vecino puede levantar la pared y dejar totalmente cubiertas las ventanas que en un momento yo pude haber trabajado. Y así, no ventanas de vista directa, es bueno tenerlo en consideración. No pueden abrirse ventanas o balcones, por favor, que den vista a las habitaciones, patios, jardines o qué sé yo de predio vecino, a menos que medie una distancia de 3 metros. Es el respeto a la privacidad, al derecho de propiedad privada. No puedo dejar ventanas a un predio vecino. Hemos tenido un tipo de conflictos que atender por inobservancia de lo que preceptúa el artículo 527, donde no existe la posibilidad de abrir ventanas con vista directa al vecino, salvo que estén a 3 metros y las más especificaciones que allí están establecidas. La distancia, dice, se medirá entre el punto vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón y el punto vertical de la línea divisoria de los predios en el punto en que dichas líneas se estrechan más si no son líneas paralelas. Lo concreto aquí es, no es posible trabajar ventanas con vista al predio, salvo atendiendo las limitaciones que preceptúa el artículo 527 de nuestro Código Civil. Y así seguimos. Nos trasladamos al mundo de la propiedad horizontal. Está preceptuada esta institución civil en el del artículo 528 al artículo 559. Propiedad horizontal. Son casas divididas por pisos, departamentos y habitaciones. Surgen como respuesta a la necesidad habitacional de la sociedad. A falta de terrenos, utilizamos el espacio aéreo. Esa necesidad ha permitido que se genere
institución civil conocida como propiedad horizontal, donde hay dueños por cada nivel, por cada piso, por habitaciones, por apartamentos o departamentos. Vamos a ver el artículo 528. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Puede darse la propiedad horizontal, y esto más lo observamos en la ciudad capital de Guatemala, lo observamos en la segunda ciudad del país, Quetzaltenango, y algunas otras ciudades, donde ya es parte del tracto, digamos, más o menos constante, la propiedad horizontal. Dueño de pisos, de departamentos, de habitaciones, hacia los niveles superiores de una construcción. Dos aspectos de la propiedad horizontal: la propiedad exclusiva y la propiedad común. Esos dos aspectos, la propiedad exclusiva del titular del piso, departamento o habitación. Alguien, el señor A, B, C, D, dependiendo hasta cuántos niveles tenga, va a ejercer la propiedad exclusiva, específica sobre su apartamento. Está bien. Pero para llegar al segundo o al tercer nivel o a donde el cuarto, donde esté el señor A o B o D, mejor dicho, del B en adelante, se necesita un área para poder descender, para poder ascender, para llegar a la vía pública. Pues ese aspecto es a lo que se le llama propiedad común. Entonces, en la propiedad horizontal surgen dos aspectos: la propiedad específica, el apartamento que es mío, y la propiedad común, las gradas o el ambiente donde tengo que salir o que puedo utilizar para comunicarme en la vía pública, o el área común que es el suelo, o que, bueno, cualquier ambiente que sea utilizado por todos los copropietarios en la propiedad horizontal. Espero que me lo hayan entendido. Lo repito. En propiedad horizontal hay propiedad exclusiva y hay propiedad común, por decirle una denominación. La propiedad exclusiva es en un apartamento, en una habitación o en un piso. Y la propiedad común, el área en la cual o de la cual disponen todos los copropietarios de ese edificio. Tomamos la norma, lo que preceptúa el 528, dice que la propiedad horizontal es propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones, susceptibles de aprovechamiento independiente. Por supuesto, porque cada uno de los propietarios de ese edificio o copropietarios tienen una titularidad sobre un apartamento específico o determinado. Y hablamos también de la propiedad o el aspecto de propiedad común. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El artículo 529 del Código Civil nos ayuda a entender ese tema. El régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse. ¿Cómo? Cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio deciden someterla a ese régimen para efecto de cualquier negocio jurídico, con todos o parte de sus diferentes pisos. Una vez se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes, cada nivel debe constituirse como finca independiente. ¿Qué otra forma para que se origine la propiedad horizontal?
cuando una o varias personas construyan un edificio con ese propósito. Y también se origina cuando en disposición de última voluntad, el papá, el abuelo o el que tenga titularidad de algún derecho, disponga en última voluntad que se constituyan como herederos a determinadas personas o como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptibles de propiedad horizontal. Muy bien. Ya vimos entonces cómo se origina la propiedad horizontal. ¿Cómo se debe constituir? Por escritura pública, no hay otra forma. El régimen de propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Por favor, lean detenidamente lo que preceptúa el artículo 531 del Código Civil. Allí están establecidos los requisitos. Y vamos a seguir. Tenemos aquí otros aspectos más en relación a la propiedad horizontal. Surgen las fincas filiales. Aquí es necesario tener en cuenta el artículo 558 del Código Civil. Las fincas filiales, para entender esa parte, tengamos en consideración, le vamos a llamar fincas filiales a todas las que surgen a raíz de la propiedad horizontal. Y veamos que cuando se da la cancelación de la propiedad horizontal, esa cancelación del régimen de propiedad horizontal de un inmueble debe hacerla constar los propietarios en escritura pública, que deben inscribirse en el registro de la propiedad. Las fincas filiales se refundirán en la finca matriz, en la cual se harán las inscripciones respectivas a favor de los comuneros y los gravámenes y anotaciones que pesaren sobre las fincas canceladas en su caso. Entonces, ya sabemos que son fincas filiales y el artículo 1198 tiene que ver con este tipo de inscripciones, pero es ya el tema del registro general de la propiedad que lo vamos a abarcar en su oportunidad. Ya establecimos ahora temas sobre lo que es la propiedad horizontal. Veamos formas de constituir propiedad horizontal. Vimos el artículo 531. El piso es un conjunto ya para conceptualizarlo. Piso es el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal en edificios de varias plantas. Departamento es construcción que ocupa parte de un piso. Habitación, un aposento, un área restringida específicamente como tal. El área común es el terreno, los servicios para uso y goce del inmueble. Y luego veamos la prohibición al dueño del primer y último piso. O sea, cuando hay propiedad horizontal, existen ciertas prohibiciones y esas las podemos nosotros revisar en el artículo 539 del Código Civil. El propietario del último piso, departamento o habitación situado en la planta más alta, no podrá elevar el nivel de dicha planta sin el consentimiento unánime de los demás propietarios y la autorización municipal respectiva. Sin cumplir estos mismos requisitos, el propietario de la planta baja o del subsuelo o departamento o habitación situados en los mismos no podrá hacer sótanos o excavaciones de ninguna especie. Entonces las prohibiciones son: al que está en el último nivel no puede construir nada más sin el consentimiento de los dueños y la autorización municipal. Y al que está en el primer nivel tampoco hacer cualquier tipo de excavación o sótano sin el consentimiento de todos y los estudios técnicos necesarios. Muy bien. La indivisión forzosa son temas que hemos ido dándole una pequeña revisadita. Cuando se da la indivisión forzosa, ya vimos en qué circunstancias. Facultades del propietario, creo que
es necesario que veamos los elementos. Cuando hablamos de indivisión forzosa, los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Siendo nulo cualquier pacto en contrario. Esta indivisión forzosa es análoga a la disposición aplicable en los llamados condominios, en virtud de lo dispuesto por la ley de parcelamientos urbanos. Es el tema de la indivisión forzosa. Facultad del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total de que forma parte el propietario y tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establecen las leyes, escrituras constitutivas del régimen y reglamento de copropiedad y administración. Perfecto, ya vimos las limitaciones para el primero y último piso, administración del edificio 547. Los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. El administrador ejercerá su cargo con sujeción a las disposiciones que deban contener el reglamento de copropiedad y de administración. Extinción del régimen. ¿Se puede extinguir el régimen de propiedad horizontal? Por supuesto. El artículo 555 del Código Civil establece que el régimen de propiedad horizontal puede extinguirse por resolución expresa de los dueños de unanimidad singulares del edificio. Disposición tomada con el voto de las 2/3 partes del total de propietarios. Sin embargo, la minoría inconforme con esta determinación puede adquirir las unidades singulares de los que hayan votado por la extinción del régimen a efecto de mantenerlo. No quieren ser propietarios de un piso, quieren terminar con la propiedad horizontal. La mayoría dice sí, pero hay una minoría que dice no, queremos mantener la propiedad horizontal. Y para eso, ¿qué procede? Un acto de voluntad, un acto de negocio contractual para mantener ese régimen. Muy bien. Procede con gravámenes, sí se puede. La extensión del régimen se puede, solo que a sabiendas o con el consentimiento del adquirente o del nuevo propietario. Muy bien, vamos porque el tiempo es oro. Propiedad de las aguas. Propiedad de las aguas, veamos. Este es de verdad un tema que genera demasiados conflictos en nuestro país. El Código Civil de 1933 trata del dominio de las aguas. El Código Civil actual solo regula agua de dominio privado en su artículo 579. Y fíjense, respetables jóvenes, que cuando hemos, por cuestiones de trabajo, tenido que enfrentar algunas situaciones en relación a la propiedad de las aguas, sí, hasta los mismos jueces han incurrido en algunas falencias, en algunas decisiones equivocadas, porque no saben o no logran, porque no existe una ley de aguas en primera instancia. Y segundo, porque es necesario tener un conocimiento del área donde se vive, de los problemas que surgen a raíz de conocer el derecho o no sobre un nacimiento, sobre una fuente de agua. Veamos, por ejemplo, el artículo 579 del Código Civil nos habla que es el que está vigente en relación a las aguas, que es la propiedad sobre agua de dominio privado. Vean,
son de dominio privado. ¿Cuáles? Las aguas pluviales, las aguas que caigan en predios de propiedad privada, mientras no traspasen el lindero, mientras no se traslade de un terreno a otro, esas aguas son de dominio privado. ¿Cuáles otras son de dominio privado? Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios, las aguas que nacen en esos predios, en el predio de determinada persona, mientras discurrir, bueno, pero al pasar a otro predio, esas aguas se convierten en derecho del predio en el cual ya llegó a discurrir, a moverse. Las aguas continuas y discontinuas que nazcan en dichos predios mientras discurran por ellos. Las lagunas y sus alveos formados por la naturaleza de los expresados terrenos y las aguas subterráneas obtenidas por medios artificiales en propiedades particulares. Si soy dueño de un predio, establece el artículo 579, y logro obtener agua a través, qué sé yo, de la construcción de un pozo subterráneo o algo similar, yo soy dueño de esa agua, de acuerdo a esta norma. Sin embargo, hay algunos juristas que objetan y dicen que no se puede disponer de lo que hay en el subterráneo porque la parte subterránea del suelo le corresponde al Estado y ahí empieza la discusión. Aquí como que hubiera una antinomia constitucional, pero debe entenderse que las aguas que están en mi predio, que afloren, que el ojo, que el brote surja a la tierra o que lo encontremos al hacer trabajos dentro de esa agua es de propiedad privada. Distancia a la que pueden abrirse pozos, hay que tener en cuenta antes de hablar de agua de pozos. Veamos esa definición de aguas subterráneas. Todo propietario puede abrir pozos dentro de sus fincas. Artículo 581, aguas subterráneas, para obtener y elevar aguas subterráneas y efectuar cualquier otra obra con el objeto de buscar el alumbramiento de dichas aguas. Puedo abrir un pozo, llegar hasta el lugar donde se encuentran los mantos freáticos, las venas, por donde se traslada el agua, pero sin que en tales trabajos puedan mermar o distraer aguas públicas o privadas de su corriente superficial natural a que se destina. Luego dice, con título legítimo, siempre que yo sea propietario puedo hacer eso, en cuyo caso la autoridad, a solicitud de los interesados, podrá ordenar la suspensión de la obra. Si estoy haciendo una obra en perjuicio de otro, sí puede intervenir la autoridad para suspenderme ese trabajo. Distancia que pueden abrirse los pozos. Las obras artificiales a que se refiere el artículo anterior no podrán ejecutarse a menos de distancia de 40 metros de edificios ajenos, de ferrocarriles o carreteras, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños o en su caso del municipio. Los pozos no deberán perforarse a menos distancia de 2 metros entre uno y otro dentro de las poblaciones y de 15 metros por lo menos en el campo. Área dentro de las poblaciones y de 15 metros por lo menos en el campo. Área urbana, no pueden abrirse o perforarse a menos de 2 metros entre uno y otro pozo. Y de 15 metros por lo menos en el campo. Propiedad de las aguas alumbradas ahora. Aguas alumbradas, 584. El propietario que obtenga el alumbramiento de aguas subterráneas por medios artificiales será dueño de ellas, aunque salgan de la finca de su pertenencia o con sujeción a lo que establece el artículo 585. Y ahí están las aguas alumbradas, 585, 586.
Si para aprovechar las aguas alumbradas tuviera el dueño necesidad de conducirlas por predios inferiores ajenos, deberá constituir la servidumbre de acueducto necesaria. Para los efectos de aprovechar las aguas alumbradas, se tendrá por aguas subterráneas las que, habiendo corrido por la superficie, desaparecieren por causa de erupciones volcánicas, terremotos u otros accidentes naturales. Agua para mineros. Durante la concesión hecha a mineros, mientras dure el proyecto del trabajo de esas empresas mineras, ellos son los dueños de las aguas, que surcan o que encuentren durante el trabajo para el aprovechamiento de esos recursos minerales. Ley especial de régimen de aguas y regadíos. Es necesario tener en cuenta que el artículo 588 establece todo lo relativo al uso, aprovechamiento y disfrute de las aguas públicas particulares se regirá por las disposiciones de las leyes agrarias o de la ley especial del régimen de agua y regadíos. Ley de aguas, hasta el momento yo no creo que exista. Está el Código Civil de 1933, que es el que se utiliza supletoriamente para, de alguna forma, llenar ese vacío legal al no existir actualmente una ley de aguas. Bien. Nos pasamos para acá. Y ahora llegamos a las cuestiones por resolver. Les dejamos aquí para que puedan tomar captura de estas cuestiones o este cuestionario a resolver, que es en relación a los temas, algunos de los temas que hemos desarrollado. Gracias por su paciencia, gracias por su tolerancia y les suplicamos, por favor, hay que leer, hay que ahondar en los temas que hemos desarrollado, hay que incorporar las otras leyes que estuvimos refiriendo y, de ser necesario, actualizar algunas referencias que se les han dado en temas eminentemente legales. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Dios los bendiga y por favor a continuar preparándose.